¿Qué pasaría si te dijera que un hombre en la antigua historia logró algo tan extraordinario? Que Dios mismo decidió que la muerte no era su destino. En un mundo consumido por la maldad, donde la violencia llenaba la tierra y la humanidad había olvidado a su creador, vivió un hombre cuya vida fue tan agradable a Dios que simplemente desapareció de la existencia, no por la muerte, sino por una traslación divina. Esta es la historia de Enoc, el séptimo desde Adán, quien caminó tan cerca del Todopoderoso que, después de 365 años en la tierra, Dios se lo llevó a casa sin que jamás probara la muerte. Su vida contiene llaves proféticas que desbloquean misterios sobre nuestro destino eterno y revela lo que realmente significa caminar con Dios en una comunión íntima. Prepárate para descubrir cómo la fe de un solo hombre lo cambió todo y por qué su historia resuena a través de la eternidad como un faro de esperanza para todos los que buscan caminar con su Creador. La historia comienza con una línea sagrada que se remonta al mismo comienzo de la humanidad. Cuando Adán y Eva perdieron a su hijo Abel a causa de la furia celosa de su hermano, Dios los bendijo con otro hijo. Génesis 4:25 nos dice que Adán volvió a conocer a su mujer, y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set. Porque dijo, Dios me ha concedido otra descendencia en lugar de Abel, a quien Caín mató. Esto no fue solo el nacimiento de otro niño. Fue el comienzo de un linaje santo que llevaría la llama de la justicia a través de los capítulos más oscuros de la historia humana. De Set surgió una línea de hombres que eligieron invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26 revela que a Set también le nació un hijo, y lo llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Estos no eran hombres perfectos, pero eran hombres que buscaban, padres que transmitían no solo nombres y tierras, sino fe y el temor de Dios. Se reunían para adorar, para orar, para recordar las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. El registro sagrado en Génesis capítulo 5 se desarrolla como un hilo dorado a través del tiempo. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó humanidad el día en que fueron creados. De Adán vino Set. De Set vino Enos. De Enos vino Cainán. De Cainán vino Mahalaleel. De Mahalaleel vino Jared. Cada generación llevaba algo precioso, el conocimiento de Dios y la promesa de su presencia. Estos hombres vivieron vidas increíblemente largas, algunos casi 1000 años. Adán mismo vivió 930 años, lo suficiente para ver 9 generaciones de sus descendientes caminar por la tierra. Set vivió 912 años, observando cómo el mundo cambiaba de un lugar de inocencia a uno de creciente maldad. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años. Fueron testigos de siglos de historia humana, guardianes de las historias originales, custodios de la fe transmitida desde el principio. Durante estas largas vidas, estos patriarcas tuvieron innumerables oportunidades de transmitir su fe. No contaban las historias solo una vez. Las repetían año tras año, generación tras generación. Un hombre que vivía 900 años podía enseñar personalmente a sus tataranietos sobre el Dios que había creado a sus antepasados. Eran bibliotecas vivientes de verdad divina, testimonios andantes de la fidelidad de Dios a través de las edades. Cada nombre en esta genealogía cuenta una historia de fe y esperanza. Adán significa hombre o humanidad, recordándonos nuestra humanidad compartida y nuestra necesidad de Dios. Set significa designado o concedido, mostrando la misericordia y gracia de Dios después de la tragedia de la muerte de Abel. Enos significa mortal o frágil, reconociendo la debilidad humana y la dependencia del Todopoderoso. Cainán significa posesión o adquirido, hablando de los dones y bendiciones de Dios. Mahalaleel significa alabanza de Dios, mostrando que la adoración era central en sus vidas e identidad. Estos no eran nombres elegidos al azar. Eran declaraciones de fe, esperanza y dependencia del Todopoderoso. Cada vez que un padre llamaba el nombre de su hijo, recordaba el carácter y las promesas de Dios. Cada vez que la comunidad se reunía y oía estos nombres pronunciados, participaba en un testimonio vivo de la bondad y fidelidad de Dios a través de las generaciones. Luego vino Jared, cuyo nombre significa descenso o venir abajo. Vivió 962 años, una de las vidas más largas registradas en la historia humana. Génesis 5:15 nos dice que Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Jared. Cuando nació Jared, el mundo ya mostraba signos del declive espiritual que eventualmente llevaría al gran diluvio. Sin embargo, en medio de la creciente oscuridad, Dios preparaba algo especial. Jared vivió a través de siglos de historia humana. Vio el surgimiento de grandes ciudades, el avance de la tecnología, el crecimiento del conocimiento y la habilidad humana. Pero también fue testigo del gradual alejamiento de Dios que ocurría en gran parte del mundo.
Vio como cada vez más personas elegían vivir como si Dios no existiera, como si fueran dueños de su propio destino. Génesis 5:18 nos dice que Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Cuando Jared tenía 162 años, aún joven según los estándares de esa época, se convirtió en padre de un hijo que lo cambiaría todo. Este niño sería diferente de todos los que vinieron antes que él. Había algo especial en este niño desde el momento en que tomó su primer aliento. La séptima generación tiene un significado especial en toda la Escritura. El 7 es el número de Dios de completitud y perfección. Desde Adán, las generaciones fluían: Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared y luego Enoc. Él era el séptimo desde Adán, en un lugar de significancia espiritual que marcaría toda su vida. Dios había estado preparando al mundo para este momento, para este hombre, para esta relación única que se desplegaría. Cuando Jared sostuvo a su hijo recién nacido, eligió un nombre que resultaría profético. Lo llamó Enoc, que en hebreo significa dedicado, iniciado o formado. No fue una elección casual. En aquellos días, los nombres llevaban un peso y significado enormes. Hablaban de destino, de propósito, de las esperanzas y sueños de los padres para el futuro de su hijo. Jared, tal vez percibiendo algo divino en el llamado de su hijo, le dio un nombre que declaraba su dedicación a Dios antes de que pudiera siquiera hablar. El significado del nombre de Enoc resonaría a lo largo de toda su vida. Ser dedicado significaba ser apartado para un propósito especial, separado de las búsquedas ordinarias de la vida para enfocarse en algo eterno. Ser iniciado significaba ser introducido en conocimiento sagrado y relación. Ser formado significaba ser preparado y equipado para algo mayor que la vida ordinaria, para un llamado divino. Desde el momento de su nacimiento, Enoc llevaba un nombre que susurraba su extraordinario destino. Cada vez que alguien llamaba su nombre, declaraba que este era un hombre dedicado a Dios, iniciado en misterios divinos, formado para un propósito que asombraría al mundo. Su nombre era una profecía que se desplegaría a lo largo de su notable vida. Pero Enoc no nació en un mundo de paz y justicia. La tierra se estaba convirtiendo en un campo de batalla entre el bien y el mal, entre aquellos que recordaban a Dios y aquellos que lo habían olvidado por completo. Mientras los descendientes de Set buscaban honrar al Señor, otra línea crecía fuerte y violenta, la línea de Caín, el primer asesino. El contraste entre estas dos familias moldearía el mundo en el que Enoc creció. El clima espiritual de la época de Enoc era de creciente oscuridad y declive moral. Génesis 6:5 describiría más tarde este periodo. Entonces vio el Señor que la maldad de los hombres era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. No era un mundo donde el mal estuviera oculto o fuera raro. Era un mundo donde la maldad se había convertido en la norma, donde las personas habían dado la espalda a su Creador. La violencia aumentaba por toda la tierra. Génesis 6:11 nos dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. No era solo conflicto ocasional. Era un mundo donde la fuerza hacía el derecho, donde los fuertes dominaban a los débiles, donde las personas tomaban lo que querían sin importar la justicia o la misericordia. Los mismos fundamentos de la sociedad civilizada se desmoronaban bajo el peso del pecado y la rebelión humana. Sin embargo, en medio de esta creciente oscuridad, permanecía un remanente de personas fieles. Los descendientes de Set continuaban invocando el nombre del Señor, adorándolo, buscando su rostro. Eran como luces brillando en la oscuridad, aferrándose a la verdad cuando todos a su alrededor abrazaban mentiras. Eran los guardianes de la fe en una generación sin fe, los custodios de la esperanza en un mundo sin esperanza. En este campo de batalla espiritual, en este mundo de creciente oscuridad y luz menguante, nació el joven Enoc. Crecería presenciando el contraste entre el bien y el mal, entre aquellos que amaban a Dios y aquellos que lo odiaban. Este entorno moldearía su carácter, fortalecería su fe y lo prepararía para la extraordinaria relación con Dios que le esperaba. El mundo al que entró Enoc estaba en una encrucijada. Por un lado, los descendientes de Set mantenían su devoción a Dios, reuniéndose regularmente para adorar, orar y recordar las historias de la creación, la caída y las promesas de Dios. Vivían vidas simples enfocadas en la familia, la fe y la comunión con su Creador. Estas eran personas que entendían que la vida tenía un significado más allá del mundo físico, que había un propósito más alto que el placer personal o el éxito terrenal. Por otro lado, los descendientes de Caín habían construido una civilización basada en el logro humano y la autosuficiencia. Habían creado música hermosa, arquitectura impresionante y tecnología avanzada. Sus ciudades bullían de actividad e innovación. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, habían olvidado al que les había dado la capacidad de crear y construir. Vivían como si fueran dioses ellos mismos, dueños de su propio destino.
Este era el mundo que moldearía la comprensión de Enoc del bien y del mal, del correcto y del incorrecto, de lo eterno versus lo temporal. Crecería viendo estos dos modos de vida uno al lado del otro, observando las consecuencias de cada elección, aprendiendo a distinguir entre la sabiduría de Dios y la necedad del hombre. El clima espiritual de su tiempo se convertiría en el telón de fondo contra el cual se desplegaría su propia historia extraordinaria en los días por venir. El contraste entre los descendientes de Set y la línea de Caín se hacía más llamativo con cada generación que pasaba. Aunque ambas líneas descendían de Adán, habían elegido caminos muy diferentes. Los descendientes de Caín habían construido las primeras ciudades del mundo y habían hecho avances notables en tecnología y cultura. Génesis 4, 20-22 nos muestra sus logros. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano era Jubal, él fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y para Sila también dio a luz a Tubal-Caín, instructor de todo artífice en bronce y hierro. Estos no eran personas simples viviendo vidas simples. Habían desarrollado música, creando melodías hermosas que podían conmover el corazón y mover el alma. Habían dominado la metalurgia, forjando herramientas y armas que les daban poder sobre su entorno. Habían aprendido a domesticar animales y habían desarrollado formas eficientes de vida que les permitían acumular riqueza y construir ciudades impresionantes. Eran los innovadores, los artistas, los artesanos que moldeaban la cultura humana temprana. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, algo faltaba en la línea de Caín. Tenían conocimiento, pero no sabiduría. Tenían poder, pero no paz. Tenían logros, pero no alegría duradera. Lo más importante, no tenían relación con su Creador. Vivían como si Dios no existiera, como si fueran dueños de su propio destino, como si este mundo fuera todo lo que había. Sus ciudades estaban llenas de violencia y corrupción, sus corazones endurecidos por el orgullo y la autosuficiencia. En marcado contraste, los descendientes de Set habían elegido un camino completamente diferente. Eran conocidos en toda la tierra como aquellos que invocaban el nombre del Señor. Sus vidas estaban marcadas no por edificios impresionantes o avances tecnológicos, sino por fe, adoración y devoción a Dios. Se reunían regularmente para orar, cantar y recordar las historias de la creación y las promesas de Dios. Vivían con la comprensión de que este mundo era temporal, que su verdadero hogar estaba con Dios. Mientras los descendientes de Caín confiaban en su propia fuerza y sabiduría, la línea de Set reconocía su dependencia del Todopoderoso. Sabían que eran seres creados, no dioses autosuficientes. Entendían que sus habilidades y bendiciones venían de Dios, y vivían con corazones agradecidos. Transmitían a sus hijos no solo habilidades prácticas, sino verdades espirituales, valores morales y el conocimiento del carácter y los caminos de Dios. En este mundo de contrastes nació y comenzó a crecer el joven Enoc. Como niño, observaba estos dos modos de vida con ojos curiosos. Vio cómo los descendientes de Caín vivían para el momento, buscando placer, poder y posesiones. Observó cómo parecían tenerlo todo y, sin embargo, nunca estaban satisfechos, siempre alcanzando más, siempre luchando por el control, siempre buscando el próximo logro o conquista. Pero en su propia familia, Enoc vio algo diferente. A pesar de vivir vidas más simples, a pesar de tener menos posesiones, a pesar de ser menospreciados por el mundo, tenían algo que los otros carecían: paz, gozo, propósito y, lo más importante, la presencia de Dios. Sabían que eran amados. Sabían que tenían un propósito. Sabían que eran parte de una historia más grande que ellos mismos. Los primeros años de Enoc se pasaron aprendiendo no solo habilidades prácticas como la agricultura y la artesanía, sino verdades espirituales que moldearían toda su vida. Su padre Jared le contaba historias de Adán y Eva, del jardín, de la caída, de la promesa de Dios de un Salvador venidero. Su abuelo Mahalaleel le enseñaba sobre la adoración, sobre la oración, sobre la importancia de invocar el nombre del Señor. Su bisabuelo Cainán compartía recuerdos de los días tempranos, cuando el mundo era más joven y las personas vivían aún más cerca de la creación original. Estas no eran solo historias antiguas para el joven Enoc. Eran realidad viva. Adán todavía estaba vivo durante los primeros años de Enoc, un recordatorio andante de los orígenes de la humanidad y el plan original de Dios. Enoc pudo haber conocido personalmente al primer hombre, haber oído directamente de él sobre el jardín, sobre el árbol de la vida, sobre el día en que Dios caminaba con el hombre en el fresco de la tarde. Imagina el impacto de oír de primera mano de alguien que había caminado con Dios en el paraíso. A medida que Enoc crecía de niño a joven, algo comenzó a agitarse en su corazón. Mientras otros jóvenes de su edad se enfocaban en construir, cultivar y luchar, Enoc se sentía atraído por algo más profundo. Caminaba solo lugares tranquilos, pensando en Dios,
preguntándose sobre las historias que su padre le contaba, sintiendo un tirón hacia algo que aún no podía nombrar. Había un hambre en su alma que las cosas de este mundo no podían satisfacer. Comenzó a entender que la inquietud en su corazón no era un problema para resolver, sino un llamado para responder. Mientras sus contemporáneos se contentaban con búsquedas terrenales, Enoc sentía que había algo más, algo eterno, algo que sobreviviría a todos los logros y posesiones por los que los hombres luchaban tanto. No se conformaba con conocer a Dios de segunda mano. Quería conocer a Dios personalmente, íntimamente, directamente. El joven comenzó a pasar más tiempo en oración, más tiempo en meditación, más tiempo buscando entender al Dios que sus antepasados habían servido. Se levantaba temprano en la mañana para pasar tiempo a solas con sus pensamientos y oraciones antes de comenzar su trabajo diario. Pausaba a lo largo del día para ofrecer gracias y buscar dirección. Terminaba cada día reflexionando sobre la bondad y fidelidad de Dios. La oración no era solo algo que Enoc hacía. Se estaba convirtiendo en la forma en que vivía. Las personas alrededor de Enoc comenzaron a notar algo diferente en él. Mientras otros de su edad se enfocaban en acumular riqueza, construir reputaciones o ganar poder, Enoc parecía buscar algo completamente diferente. Tenía una paz que otros no podían entender. Un gozo que no dependía de las circunstancias. Una sabiduría que parecía venir de algún lugar más allá de este mundo. Había algo en su presencia que traía consuelo a corazones angustiados y claridad a mentes confundidas. Su familia observaba cómo este joven crecía en madurez espiritual con cada año que pasaba. Veían cómo trataba a los demás con bondad y compasión. Cómo hablaba palabras de verdad y aliento. Cómo parecía llevar la presencia de Dios donde quiera que iba. Incluso aquellos que no compartían su fe podían ver que Enoc era diferente. Había algo en él que atraía a la gente hacia él. Algo que los hacía querer oír lo que tenía que decir. La transición de la vida ordinaria a la comunión extraordinaria con Dios no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, como el lento amanecer de un nuevo día. Enoc estaba aprendiendo a distinguir entre la voz de Dios y el ruido del mundo, entre las cosas que importan y las que no, entre lo temporal y lo eterno. Día a día, mes a mes, año a año, su corazón se preparaba para algo extraordinario. A medida que Enoc maduraba, comenzó a entender más claramente lo que significaba su nombre. Realmente se estaba convirtiendo en alguien dedicado a Dios, apartado de las búsquedas ordinarias que consumían a la mayoría de las personas. Estaba siendo iniciado en misterios divinos, recibiendo insights y entendimiento que solo venían a través de la comunión íntima con el Creador. Estaba siendo formado para un propósito mayor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El punto de inflexión llegó gradualmente, como el amanecer rompiendo sobre las montañas. No fue un momento repentino, sino un despertar lento, una creciente conciencia de que Dios lo estaba llamando a algo más. Enoc comenzó a entender que su nombre no era solo una etiqueta, sino un llamado. Que ser dedicado a Dios significaba más que solo creer en Él. Significaba vivir para Él completamente, entregando cada aspecto de su vida a la voluntad y propósito del Creador. En algún momento de su vida adulta temprana, Enoc tomó una decisión que lo apartaría de cualquier otra persona que hubiera vivido jamás. Decidió que conocer acerca de Dios no era suficiente. Quería conocer a Dios personalmente, íntimamente, como un amigo conoce a un amigo. Eligió responder completamente a ese tirón en su corazón, salir de lo ordinario y entrar en lo extraordinario. Esto no se trataba de religión o ritual o seguir reglas. Se trataba de relación, de amistad, de dos seres caminando juntos en perfecta armonía. Y entonces sucedió. El momento que lo cambiaría todo. El momento en que Enoc comenzó a caminar con Dios. Génesis 5:22 registra este increíble hito. Después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Pero este caminar con Dios no comenzó de repente. Comenzó con ese primer paso, ese primer momento en que Enoc eligió pasar más allá de la mera creencia hacia una comunión activa e íntima con su Creador. Cuando Enoc dio ese primer paso hacia Dios, descubrió algo asombroso. Dios ya estaba caminando hacia él. El Creador del universo, el que había formado al hombre del polvo de la tierra, estaba ansioso por caminar con este joven que había elegido buscarlo con todo su corazón. En ese momento, Enoc entró en una relación que ningún ser humano había experimentado antes. Comenzó a caminar con Dios, no solo espiritualmente, sino literalmente, personalmente, íntimamente. El escenario estaba listo para la relación más notable en la historia humana. Esto era el comienzo de algo que nunca había sucedido antes en la historia humana. Un hombre caminando con Dios en perfecta comunión, perfecta armonía.
Enoc había entrado en una dimensión de relación con el Todopoderoso que transformaría no solo su propia vida, sino que serviría como testimonio para todas las generaciones de lo que significa verdaderamente caminar con Dios. El viaje extraordinario había comenzado. Caminar con Dios era algo diferente a todo lo que el mundo había visto antes. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, está describiendo algo mucho más allá de lo que podríamos imaginar. No era solo orar o creer. Era una comunión física, personal real entre un hombre y su Creador. Imagina a dos amigos dando un paseo juntos, hablando, compartiendo pensamientos, disfrutando de la compañía del otro. Eso es lo que sucedía entre Enoc y Dios. Excepto que esta amistad era entre el Creador infinito y un hombre finito. La palabra hebrea usada para caminó en Génesis 5:22 es la misma palabra usada para describir el caminar ordinario, el que haces todos los días. Pero cuando dice que Enoc caminó con Dios, significa que literalmente caminaba al lado del Todopoderoso. Dios se aparecía a Enoc en alguna forma visible y juntos caminaban y hablaban como compañeros. Esto no era una visión o un sueño. Era comunión física real que sucedía día tras día, año tras año. Imagina cómo debían ser esas conversaciones. Enoc podía preguntarle a Dios cualquier cosa sobre la creación, sobre el futuro, sobre los misterios del universo. Dios compartía su corazón con Enoc, revelando sus planes, sus preocupaciones, su amor por la humanidad. Discutían la creciente maldad en el mundo, el juicio venidero y el plan último de Dios para la redención. Estos no eran encuentros breves, sino tiempos extendidos de comunión íntima que profundizaban su relación. Este caminar con Dios apartó a Enoc de cualquier otra persona que hubiera vivido jamás. Incluso Adán, que había caminado con Dios en el jardín, había perdido ese privilegio por el pecado. Pero Enoc había encontrado el camino de regreso a ese tipo de relación íntima con su Creador. Había descubierto lo que todo corazón humano estaba diseñado para: perfecta comunión con Dios. No era solo una experiencia religiosa, sino una amistad viva y respirante con el Altísimo. A medida que la relación de Enoc con Dios se profundizaba, algo notable comenzó a suceder. Dios empezó a revelarle cosas que estaban ocultas para los demás. Enoc comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Dios, a entender verdades espirituales que estaban más allá de la sabiduría humana. Recibió revelaciones sobre el pasado, el presente y el futuro que moldearían no solo su propia vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Dios llamó a Enoc a ser su portavoz para el mundo. En el libro de Judas versículo 14, aprendemos que Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos hombres. No era solo un hombre que caminaba con Dios para su propio beneficio. Fue comisionado como profeta, un predicador de justicia para un mundo que rápidamente olvidaba a su Creador. Dios lo había elegido para ser su voz en una generación que desesperadamente necesitaba oír la verdad. El rol de Enoc como profeta no fue fácil. Fue llamado a hablar verdades incómodas a personas que no querían oírlas. Tenía que advertir a una generación amante del placer y violenta sobre el juicio venidero. Tenía que llamar al arrepentimiento cuando estaban convencidos de que no necesitaban a Dios. Tenía que defender la justicia en un mundo que en gran parte había abandonado los caminos de Dios. Pero Enoc no predicaba sus propias ideas u opiniones. Todo lo que decía venía directamente de sus conversaciones con Dios. Cuando hablaba de juicio, era porque Dios le había mostrado lo que vendría. Cuando llamaba a la justicia, era porque Dios le había revelado sus estándares. Cuando advertía sobre consecuencias, era porque Dios le había hecho claras esas consecuencias durante sus caminatas juntos. El mensaje que Enoc predicaba era tanto aterrador como esperanzador. Judas versículos 14 y 15 registran su profecía. He aquí, el Señor viene con 10 millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto no era solo sobre el diluvio que vendría en tiempos de Noé. Era sobre el juicio final, cuando el Señor mismo regresaría a la tierra. Enoc vio algo que no sucedería por miles de años: la segunda venida de Jesucristo. Vio al Señor regresando con sus santos, viniendo a juzgar la tierra y establecer su reino. Vio el fin de la rebelión humana y el comienzo del reinado eterno de Dios. Esta visión no era solo para su propio entendimiento, sino que debía ser compartida con el mundo de su día. Sus profecías pintaban un cuadro de un Dios santo que no toleraría el pecado para siempre. Hablaba de un día en que toda obra impía sería expuesta, cuando toda palabra dura hablada contra Dios sería respondida, cuando toda rebelión sería llevada a cuenta. Pero su mensaje también llevaba esperanza. El Señor venía no solo a juzgar, sino a establecer justicia y paz en la tierra. La gente de la época de Enoc necesitaba oír este mensaje desesperadamente.
Vivían como si nunca hubiera consecuencias por sus acciones. Se burlaban de la idea de juicio divino y vivían solo por placer y ganancia inmediata. La profecía de Enoc servía como un llamado de atención, una advertencia final de que la paciencia de Dios tenía límites y que un día de rendición de cuentas seguramente vendría. Entonces sucedió algo que daría aún mayor peso al ministerio profético de Enoc. Génesis 5:21 nos dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. El nacimiento de su hijo resultaría ser uno de los momentos más significativos en la historia humana. No solo por quien se convertiría Matusalén, sino por lo que su nombre declaraba proféticamente al mundo. Cuando Enoc nombró a su hijo Matusalén, no estaba eligiendo solo un nombre bonito. El nombre Matusalén significa cuando él muera, vendrá, o cuando él sea muerto, será enviado. No fue coincidencia. Fue profecía. Dios le había revelado a Enoc que cuando este niño muriera, el juicio divino vendría sobre la tierra. El mismo nombre del hijo de Enoc era una profecía andante del diluvio venidero. Piensa en lo que esto significaba para Enoc como padre. Cada vez que llamaba el nombre de su hijo, era recordado del juicio venidero. Cada cumpleaños, cada hito en la vida de Matusalén era una cuenta regresiva a la mayor catástrofe que el mundo había visto jamás. Sin embargo, este conocimiento también significaba que Dios estaba dando tiempo a la humanidad. Mientras Matusalén viviera, aún había oportunidad de arrepentimiento. El nacimiento de Matusalén marcó un punto de inflexión en la vida y ministerio de Enoc. Desde este momento en adelante, tenía un recordatorio vivo y respirante de la justicia y misericordia de Dios. La misma existencia de su hijo era prueba de que las palabras de Dios eran verdaderas, que el juicio venía, pero que Dios era paciente y longánime, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Matusalén viviría 969 años, más que cualquier otro ser humano en la historia registrada. Cada año de su larga vida era un año de gracia, un año en que las personas podrían haberse vuelto de su maldad y encontrado perdón. Pero como sabemos de la historia de Noé, la mayoría ignoró la advertencia. Continuaron en su rebelión hasta el día en que el diluvio vino y los arrastró a todos. La significancia profética del nombre de Matusalén habría sido clara para cualquiera que conociera la reputación de Enoc como profeta. Aquí había un hombre que caminaba y hablaba con Dios, que había probado su capacidad de oír del cielo, dándole a su hijo un nombre que declaraba el juicio venidero. Esto no era solo una predicción. Era un anuncio divino entregado a través de la relación familiar más íntima. Para Enoc, tener un hijo cuyo nombre declaraba el juicio venidero de Dios añadía una nueva dimensión a su llamado profético. No estaba solo predicando sobre eventos futuros abstractos. Estaba criando a un niño cuya existencia contaba hacia esos eventos. Cada día que pasaba con Matusalén era un recordatorio de que los planes de Dios se desplegaban exactamente como Él los había revelado. El nombre Matusalén también servía como una poderosa herramienta evangelística en el ministerio de Enoc. Cuando la gente preguntaba por el nombre inusual de su hijo, Enoc tenía la oportunidad perfecta para compartir el mensaje de Dios de advertencia y misericordia. Podía explicar que Dios le había mostrado un juicio venidero, pero que el corazón de Dios era salvar, no destruir. El hecho mismo de que Dios les hubiera dado esta advertencia anticipada mostraba su deseo de que las personas se arrepintieran y fueran salvas. A medida que se extendía la noticia sobre el significado del nombre de Matusalén, habría causado bastante revuelo en la comunidad. Algunos podrían haberse burlado y descartado como superstición, pero otros habrían estado profundamente perturbados. Aquí había un hombre conocido por su cercana relación con Dios, dándole a su hijo un nombre que predecía el fin del mundo tal como lo conocían. Esto no era algo que pudiera ignorarse o olvidarse fácilmente. El nacimiento de Matusalén también marcó el comienzo de una nueva fase en la relación de Enoc con Dios. Génesis 5:22 menciona específicamente que después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años. Esto sugiere que, aunque Enoc siempre había estado cerca de Dios, algo significativo cambió después del nacimiento de su hijo. Su caminar con Dios se volvió aún más intenso, más frecuente, más íntimo. Tal vez el peso de criar a un niño cuyo nombre declaraba el juicio venidero impulsó a Enoc a buscar el rostro de Dios con más fervor. O quizás Dios eligió este momento para profundizar su relación porque Enoc ahora tenía una comprensión de primera mano de lo que significaba ser padre, dándole nueva insight al corazón de Dios por sus hijos. Cualquiera que fuera la razón, el nacimiento de Matusalén inauguró 3 siglos de comunión sin precedentes entre un hombre y su creador. Esta relación intensificada con Dios moldearía todo sobre la vida y ministerio de Enoc en adelante. El hombre que ya había caminado con Dios ahora experimentaría un nivel aún más profundo de comunión divina. El profeta que ya había hablado las palabras de Dios ahora recibiría revelaciones aún mayores.
Génesis 5:22 revela algo extraordinario sobre la siguiente fase de la vida de Enoc. Después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. 300 años caminando con Dios. ¿Puedes imaginar lo que debió ser eso? No era comunión ocasional o encuentros esporádicos. Eran 3 siglos de comunión íntima diaria entre un hombre y su Creador. Durante estos 300 años, la relación de Enoc con Dios alcanzó profundidades que ningún ser humano había experimentado jamás. Cada día traía nuevas conversaciones, nuevas revelaciones, nuevos insights al corazón y mente del Todopoderoso. Mientras otros hombres estaban ocupados con sus preocupaciones diarias, construyendo, cultivando, criando familias, Enoc caminaba con el Creador del universo, aprendiendo cosas que la sabiduría terrenal nunca podría enseñar. Piensa en cuánto puede suceder en 300 años. Imperios podrían surgir y caer. Generaciones enteras podrían venir y irse. El mundo podría cambiar completamente. Pero a través de todos estos siglos, una cosa permaneció constante. Enoc caminó con Dios día tras día, año tras año, década tras década. Esta notable comunión continuó ininterrumpida. Era la característica definitoria de la vida de Enoc. Este periodo extendido de comunión divina no era solo para beneficio personal de Enoc. Dios lo estaba preparando para un ministerio que impactaría no solo a su propia generación, sino a toda la historia humana. Las revelaciones que recibió durante estas caminatas moldearían su mensaje al mundo. La sabiduría que ganó le permitiría ver a través de los engaños de su tiempo y hablar la verdad de Dios con absoluta claridad y autoridad. A medida que los años pasaban y la comunión de Enoc con Dios se profundizaba, su ministerio profético se volvía más urgente y poderoso. Ya no hablaba solo de eventos futuros abstractos. Entregaba advertencias específicas y detalladas sobre el juicio que venía. Su mensaje se volvía más directo, más imposible de ignorar. Las advertencias de Enoc a la generación malvada no se entregaban con espíritu de odio o condenación. Venían de un corazón que había sido tocado por el propio dolor de Dios por la rebelión humana. Durante sus caminatas con Dios, Enoc había visto cuán profundamente el pecado entristecía el corazón del Creador. Génesis 6:6 nos dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Enoc había presenciado este dolor divino de primera mano. El mensaje que Enoc traía era tanto aterrador como misericordioso. Sí, el juicio venía. Eso era cierto. El diluvio destruiría seguramente el mundo malvado. Pero aún había tiempo para el arrepentimiento, aún oportunidad para que las personas se volvieran de sus caminos malvados y encontraran perdón. Cada sermón que Enoc predicaba, cada advertencia que entregaba, era en realidad una invitación a la salvación. Sus advertencias no eran amenazas vagas, sino revelaciones específicas de lo que Dios le había mostrado. Podía describir el diluvio venidero en detalle, porque Dios se lo había revelado durante sus caminatas juntos. Podía hablar con autoridad sobre el juicio divino, porque lo había oído directamente de la boca de Dios. Cuando la gente oía hablar a Enoc, no oía solo opiniones humanas. Oía las mismas palabras del Todopoderoso. Pero la respuesta a las advertencias de Enoc fue en gran parte la que siempre ha sido a lo largo de la historia. La mayoría rechazaba el mensaje. Continuaban en su maldad, burlándose de la idea de juicio divino, viviendo solo por placer y ganancia inmediata. Miraban el estilo de vida simple de Enoc y lo descartaban como un fanático religioso. Veían sus advertencias como amenazas de un hombre que no podía seguir el ritmo de su civilización sofisticada. Algunos se preguntaban, si el juicio realmente viene, ¿por qué no ha sucedido aún? Enoc había estado predicando sobre ello durante décadas, incluso siglos, y aún nada había ocurrido. Seguramente, esto probaba que sus advertencias eran falsas, que no había Dios que juzgara la tierra. Esta actitud se haría eco miles de años después en 2 Pedro 3:4, donde los burladores dirían, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. Pero Enoc entendía algo que sus críticos no. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. El retraso en el juicio no era prueba de que no vendría. Era prueba de la paciencia y misericordia de Dios. Cada día que pasaba sin juicio era otro día de gracia, otra oportunidad de arrepentimiento. Dios no era lento para cumplir su promesa. Era longánime, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. A medida que los años de su ministerio profético se acumulaban, la madurez espiritual de Enoc alcanzó niveles extraordinarios. 3 siglos caminando con Dios lo habían transformado en algo diferente a cualquier otro ser humano. Había absorbido la sabiduría de Dios, reflejado el carácter de Dios y se había convertido en un ejemplo vivo de lo que la humanidad debía ser.
Era lo que Adán habría sido si el pecado nunca hubiera entrado en el mundo. Esta madurez espiritual no era solo conocimiento intelectual o experiencia emocional. Era una transformación completa de todo su ser. Enoc pensaba como Dios pensaba, sentía lo que Dios sentía, veía el mundo a través de los ojos de Dios. Se había alineado tanto con la voluntad de Dios que sus propios deseos habían sido completamente entregados a los propósitos de su Creador. Era verdaderamente un hombre conforme al corazón de Dios. La gente podía ver esta transformación en todo acerca de Enoc. La forma en que hablaba reflejaba sabiduría divina. La forma en que trataba a los demás mostraba amor divino. La forma en que manejaba las dificultades demostraba paz divina. Incluso sus enemigos no podían negar que había algo sobrenatural en este hombre que afirmaba caminar con Dios. Su misma presencia era un testimonio de la realidad del Dios que servía. La reputación de Enoc se extendió mucho más allá de su comunidad inmediata. En todo el mundo antiguo, la gente sabía del hombre que caminaba con Dios. Algunos viajaban grandes distancias solo para oírlo hablar, para ver si las historias sobre él eran realmente ciertas. Otros lo evitaban por completo, sabiendo que su presencia los convencería de sus pecados y los llamaría a cambiar sus caminos. Entre los justos, Enoc era reverenciado como el mayor profeta que jamás había vivido. Aquí había un hombre que no solo hablaba de Dios, realmente caminaba y hablaba con él diariamente. Sus palabras llevaban el peso de revelación divina directa. Cuando Enoc decía "así dice el Señor", la gente sabía que lo decía literalmente. Acababa de terminar una conversación con el Todopoderoso. Pero entre los impíos, la reputación de Enoc era muy diferente. Lo veían como un alborotador, un fanático, un hombre cuyas severas advertencias amenazaban su estilo de vida cómodo. Resentían sus llamados al arrepentimiento y sus predicciones de juicio venidero. Algunos probablemente tramaron contra él, queriendo silenciar su voz permanentemente, pero no podían tocarlo. Estaba bajo protección divina. El contraste entre cómo diferentes grupos veían a Enoc revela algo importante sobre la naturaleza de la verdad espiritual. El mismo mensaje que traía esperanza a los justos traía temor a los malvados. El mismo hombre que era amado por aquellos que buscaban a Dios era odiado por aquellos que lo rechazaban. La vida y ministerio de Enoc se convirtieron en una línea divisoria que separaba a aquellos que verdaderamente buscaban a Dios de aquellos que huían de él. Esta división no era algo que Enoc buscara o disfrutara. El deseo de su corazón era ver a todos venir al arrepentimiento y encontrar salvación. Pero había aprendido de sus caminatas con Dios que no todos elegirían responder a la gracia. Algunos continuarían en su rebelión hasta el día en que cayera el juicio. Este conocimiento entristecía su corazón tal como entristecía el corazón de Dios. Pero no lo detenía de entregar fielmente el mensaje que le había sido dado. A lo largo de estos 3 siglos, la reputación de Enoc como profeta y hombre de Dios se volvió legendaria. Las historias sobre sus caminatas diarias con el Creador se extendieron por todo el mundo conocido. La gente viajaba grandes distancias solo para vislumbrar al hombre que hablaba cara a cara con el Todopoderoso. Algunos venían buscando sabiduría, otros esperando milagros, y otros simplemente por curiosidad para ver si las increíbles historias que habían oído podían ser ciertas. El impacto del ministerio de Enoc durante estos 300 años no puede exagerarse. Mientras la mayoría rechazaba su mensaje y continuaba en su maldad, siempre había algunos que oían sus palabras y eran transformados. Familias que habían estado atrapadas en la violencia y corrupción de su cultura encontraban esperanza a través de la predicación de Enoc. Jóvenes que habían seguido el camino destructivo de su generación descubrían un camino mejor a través de su enseñanza. La influencia de Enoc también se extendía al remanente justo. Aquellos descendientes de Set que ya buscaban servir a Dios. Su ejemplo les mostraba lo que era posible en su relación con el Creador. Su comunión diaria con Dios los desafiaba a buscar una intimidad más profunda con el Todopoderoso. Su fe inquebrantable ante la oposición fortalecía su propia resolución de mantenerse firmes en la justicia en un mundo malvado. Pero quizás el aspecto más significativo de estos 300 años fue cómo lo prepararon para lo que vendría después. Día a día, caminata a caminata, conversación a conversación, Enoc estaba siendo transformado en algo más que humano. Su espíritu se estaba alineando tanto con el Espíritu de Dios que la frontera entre la tierra y el cielo comenzaba a desdibujarse. Vivía cada vez más en la presencia de Dios, pasando más tiempo en el reino celestial que en el terrenal. A medida que continuaban los 300 años de Enoc caminando con Dios, algo comenzó a suceder que prepararía el escenario para el evento más extraordinario en la historia humana. El hombre que ya había trascendido la experiencia humana normal estaba a punto de trascender la existencia humana misma. El profeta que había caminado con Dios en la tierra estaba a punto de caminar con Dios de una manera que nadie había imaginado posible.
Después de 300 años caminando con Dios, algo sin precedentes estaba a punto de suceder. Dios había estado observando la vida fiel de Enoc, su corazón devoto, su obediencia inquebrantable. Había visto cómo este hombre había elegido la comunión con su Creador por encima de todos los placeres y logros que el mundo podía ofrecer. Y Dios tomó una decisión que nunca se había tomado antes en la historia humana. Se llevaría a Enoc al cielo sin dejarlo experimentar la muerte. Esto no fue un impulso repentino ni una idea posterior. Dios había estado planeando este evento extraordinario desde el comienzo del caminar de Enoc con él. Cada conversación que habían compartido, cada paso que habían dado juntos, cada revelación que Dios le había dado, todo había llevado a este momento. Enoc se había vuelto tan cercano a Dios, tan alineado con su voluntad, tan transformado por su presencia que la muerte parecía casi inapropiada para tal hombre. La decisión de trasladar a Enoc revelaba algo hermoso sobre el corazón de Dios. No ama solo a la humanidad en general. Ama a los individuos profunda y personalmente. Dios había desarrollado una relación tan cercana con Enoc que no podía soportar la idea de que su comunión fuera interrumpida ni siquiera temporalmente por la muerte. Esto era amor en su nivel más puro. Un creador que atesoraba su amistad con una de sus criaturas tanto que rompía las reglas normales de la existencia humana. Pero la decisión de Dios no se basaba en favoritismo o elección arbitraria. Enoc había vivido una vida que era única y agradablemente a su Creador. Mientras todos los demás estaban consumidos por búsquedas terrenales, Enoc había hecho de Dios el centro de su existencia. Mientras otros construían sus propios reinos, Enoc caminaba en el reino de Dios. Mientras el mundo se volvía más malvado cada día, Enoc se volvía más santo a través de su comunión diaria con el Todopoderoso. El método que Dios eligió para la partida de Enoc era tan extraordinario como la decisión misma. No habría enfermedad, no accidente, no declive gradual. Un momento Enoc estaba caminando la tierra con Dios y al siguiente estaba caminando en el cielo con Dios. Génesis 5:24 registra este increíble evento con palabras simples pero profundas. Y Enoc caminó con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Esas pocas palabras contienen una de las declaraciones más asombrosas en toda la Escritura. Desapareció. ¿Qué significa eso? Significa que de repente, sin advertencia, Enoc simplemente ya no estaba allí. Las personas que lo habían visto ese día lo buscarían y no encontrarían nada. Su familia buscaría por todas partes, pero no habría rastro de él. Enoc había desaparecido simplemente de la tierra porque Dios se lo había llevado directamente al cielo. Imagina cómo debió ser ese momento para Enoc. Probablemente estaba teniendo una de sus caminatas regulares con Dios, tal vez discutiendo el estado del mundo o recibiendo nuevas revelaciones sobre el futuro. Entonces, de repente, en lugar de regresar a casa como de costumbre, se encontró en un lugar más hermoso que cualquier cosa que hubiera imaginado jamás. Todavía estaba caminando con Dios, pero ahora estaba en el reino de Dios mismo, rodeado por la gloria del cielo. El relato bíblico de la desaparición de Enoc es deliberadamente breve, pero esa brevedad lo hace aún más poderoso. No hay descripción detallada de luces brillantes o fenómenos sobrenaturales dramáticos. No hay relato de Enoc preparándose para lo que iba a suceder o despidiéndose de su familia. La Biblia simplemente declara el hecho: Dios se lo llevó. Fue tan natural y simple como eso. Porque para Enoc, la frontera entre la tierra y el cielo ya se había vuelto muy delgada. Esta desaparición repentina habría sido impactante para todos los que conocían a Enoc. Sus familiares habrían esperado que regresara de su caminata diaria con Dios, pero nunca regresó. Sus amigos y seguidores lo habrían buscado por todas partes, incapaces de entender qué había sucedido. Se habrían organizado partidas de búsqueda. Se habrían revisado todos los lugares posibles, pero no habría cuerpo que encontrar, ninguna explicación que tuviera sentido según la experiencia humana normal. El escritor de Hebreos nos da insight sobre qué hizo posible la traslación de Enoc. Hebreos 11:5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo traslació, pues antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra clave aquí es fe. La extraordinaria relación de Enoc con Dios se construyó sobre una fe extraordinaria. ¿Pero qué tipo de fe era esta? No era solo creer que Dios existe. Incluso los demonios creen eso y tiemblan. La fe de Enoc era del tipo que confiaba completamente en Dios con cada aspecto de su vida. Era fe que elegía caminar con Dios incluso cuando el resto del mundo se alejaba de él. Era fe que creía en las promesas de Dios incluso cuando no había evidencia visible de que se cumplirían. La fe de Enoc también era profundamente personal y relacional. No solo creía en Dios, creía a Dios. Confiaba en el carácter de Dios, se apoyaba en la sabiduría de Dios y se rendía a la voluntad de Dios.
Su fe no se basaba en lo que podía obtener de Dios, sino en quién era Dios. Este tipo de fe naturalmente llevó al tipo de relación cercana que hizo la traslación no solo posible, sino casi inevitable. El texto menciona específicamente que Enoc agradó a Dios. Esta es una declaración increíble cuando lo piensas. Aquí había un ser humano cuya vida estaba tan alineada con la voluntad de Dios, cuyo corazón estaba tan rendido a su Creador, cuyas elecciones diarias eran tan consistentemente correctas que realmente agradó al Dios infinito, perfecto y santo. No se trataba de realizar deberes religiosos o seguir reglas. Se trataba de una relación que traía gozo al corazón de Dios. Lo que agradó a Dios de Enoc no fue su perfección, sino su devoción. No era que nunca cometiera errores, sino que nunca dejó de buscar a Dios. No era que tuviera todas las respuestas, sino que confiaba en el que sí las tenía. Dios se agradó de Enoc porque Enoc hizo de Dios la prioridad de su vida, el centro de sus pensamientos, el foco de sus afectos. El impacto de la desaparición repentina de Enoc en sus contemporáneos habría sido enorme. Aquí había un hombre que había sido una presencia constante en su comunidad durante más de 3 siglos y de repente se había ido sin dejar rastro. El shock se habría extendido por todo el mundo conocido a medida que la noticia de su desaparición viajaba de familia en familia, de ciudad en ciudad. Para aquellos que habían rechazado el mensaje de Enoc y se habían burlado de sus advertencias, su traslación habría sido profundamente inquietante. Lo habían descartado como un fanático religioso. Pero ahora tenían que lidiar con el hecho de que algo sobrenatural le había sucedido. Su desaparición no podía explicarse por causas naturales. Y esto los obligaba a considerar si su mensaje sobre juicio divino podría ser realmente verdadero. Algunos de los impíos podrían haber intentado encontrar explicaciones naturales para la desaparición de Enoc. Tal vez había caído en un río y había sido arrastrado. O quizás animales salvajes lo habían matado y dispersado sus restos. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, sin rastro del siendo encontrado, estas explicaciones habrían parecido cada vez más débiles e inverosímiles. Para el remanente justo que había creído el mensaje de Enoc y seguido su ejemplo, su traslación habría sido tanto alentadora como desafiante. Los alentaba porque probaba que su fe no era en vano. Dios realmente recompensaba a aquellos que lo buscaban fielmente. Pero también los desafiaba a examinar sus propias vidas y preguntar si estaban caminando tan cerca de Dios como Enoc lo había hecho. La noticia de la traslación de Enoc se habría extendido a cada rincón de la tierra, llevada por comerciantes, viajeros y narradores de historias. En una era en que la mayoría de las personas nunca viajaban lejos de su lugar de nacimiento, la historia del hombre que había desaparecido porque Dios se lo llevó habría sido la noticia más increíble que alguien hubiera oído jamás. Algunos la creerían inmediatamente. Otros requerirían convencimiento y otros la rechazarían por completo. Pero, independientemente de cómo respondieran las personas a la noticia, una cosa era cierta: nadie podía ignorarla. La traslación de Enoc había creado una sensación que se hablaría por generaciones. Había demostrado de la manera más dramática posible que el Dios que Enoc servía era real, poderoso e íntimamente involucrado en los asuntos humanos. El hombre que había pasado su vida caminando con Dios había proporcionado la prueba definitiva de la existencia de Dios y su amor por aquellos que lo buscan. El impacto de la traslación de Enoc se extendió más allá del shock y la maravilla inmediata. Sirvió como una poderosa confirmación de todo lo que había predicado durante siglos de ministerio. Sus advertencias sobre el juicio venidero, sus llamados al arrepentimiento, sus promesas sobre la fidelidad de Dios, todo esto adquirió nuevo peso y urgencia a la luz de su partida sobrenatural de la tierra. Aquellos que habían estado indecisos sobre el mensaje de Enoc ahora tenían que tomar una decisión. Su traslación era como la firma propia de Dios en todo lo que Enoc había dicho y hecho. Era autenticación divina de su ministerio profético. Prueba de que realmente había caminado y hablado con el Todopoderoso. No podía haber más excusas, más demoras, más tratar sus advertencias como mera especulación humana. La traslación también sirvió como un adelanto de lo que Dios tenía preparado para todos los que caminaran fielmente con Él. La experiencia de Enoc mostró que la muerte no era el fin, que había algo más allá de esta vida, que Dios tenía el poder de llevar a su pueblo consigo. Mientras otros tendrían que esperar hasta después de la muerte para experimentar el cielo, Enoc había recibido una vista previa especial que demostraba el plan último de Dios. Para la familia de Enoc, su desaparición habría sido tanto desgarradora como inspiradora. El testimonio que Enoc dejó para generaciones futuras era diferente a todo lo que el mundo había visto jamás. Su vida se convirtió en una prueba viva de que era posible para los seres humanos tener comunión íntima con su Creador. Cada historia contada sobre él,
Cada recuerdo compartido por aquellos que lo habían conocido, cada relato de sus caminatas diarias con Dios, se convirtió en un faro de esperanza para las personas que se preguntaban si ellas también podían experimentar ese tipo de relación con el Todopoderoso. El testimonio de Enoc no se basaba en milagros dramáticos o exhibiciones espectaculares de poder. Se basaba en algo mucho más profundo: comunión consistente, fiel y diaria con Dios a lo largo de siglos. Las personas podían señalar su vida y decir: aquí había un hombre como nosotros que eligió hacer de Dios el centro de su existencia, y mira lo que sucedió. Su ejemplo mostró que las experiencias espirituales extraordinarias no estaban reservadas para una clase especial de personas, sino que estaban disponibles para cualquiera dispuesto a buscar a Dios con todo su corazón. Las historias de la traslación de Enoc se transmitirían de generación en generación, volviéndose más preciosas con cada relato. Los padres contarían a sus hijos sobre el hombre que caminó tan cerca de Dios que Dios se lo llevó al cielo sin morir. Los abuelos compartirían con sus nietos el increíble relato de cómo Enoc simplemente desapareció un día porque su comunión con Dios se había vuelto tan íntima que ni siquiera la muerte podía interrumpirla. Estas historias servían a un propósito crucial en el mundo prediluvio. A medida que las condiciones empeoraban y la maldad aumentaba, las personas necesitaban esperanza. Necesitaban saber que Dios todavía era real, todavía involucrado, todavía se preocupaba por los seres humanos. El testimonio de Enoc proporcionaba esa esperanza. Recordaba a las personas que no importaba cuán oscura se volviera el mundo, siempre había la posibilidad de caminar con Dios, de experimentar su presencia, de vivir una vida que le agradara. Pero el testimonio de Enoc no era solo sobre esperanza individual. También era una advertencia. Su traslación servía como un adelanto del juicio que venía. Si Dios podía remover sobrenaturalmente a un hombre de la tierra, ciertamente podía traer juicio sobrenatural sobre la tierra. La desaparición de Enoc era tanto una demostración del amor de Dios por los justos como un recordatorio de su poder para actuar decisivamente en la historia humana. La influencia de Enoc en el mundo prediluvio se extendió mucho más allá de su propia vida. Su hijo Matusalén se convirtió en una cuenta regresiva viva al diluvio y todos lo sabían. Cada año que Matusalén vivía era un año de gracia, un año en que las personas aún podían arrepentirse y volverse a Dios. La misma existencia de Matusalén era un recordatorio constante del ministerio profético de Enoc y del juicio que había predicho. Noé mismo habría crecido oyendo historias sobre su bisabuelo Enoc. El hombre que eventualmente construiría el arca y salvaría a la humanidad del diluvio, tenía una conexión familiar directa con el hombre que había caminado con Dios y había sido trasladado al cielo. Esta conexión no era coincidental. Era parte del plan de Dios para preservar no solo la vida humana, sino también el conocimiento de lo que significaba caminar con Dios. A través de la línea de Noé, el testimonio de Enoc sobreviviría al diluvio y se transmitiría a todas las generaciones futuras. El conocimiento de que un hombre había caminado tan cerca de Dios que nunca experimentó la muerte se preservaría para toda la humanidad. Este testimonio serviría tanto como inspiración como desafío para cada generación que siguiera. Los escritores del Nuevo Testamento entendieron claramente la significancia de la vida y traslación de Enoc. El libro de Hebreos coloca a Enoc prominentemente en su famoso capítulo de los héroes de la fe. Hebreos 11:5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo traslació, pues antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo notable de esta referencia del Nuevo Testamento es cómo conecta directamente la traslación de Enoc con su fe. El escritor de Hebreos no presenta la experiencia de Enoc como algo místico o inexplicable, sino como el resultado natural de una vida llena de fe. Esta conexión muestra que la traslación de Enoc no fue un evento sobrenatural aleatorio, sino el resultado lógico de una vida vivida en completa confianza y obediencia a Dios. El versículo que sigue en Hebreos 11:6 es igualmente significativo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta declaración aparece inmediatamente después de la descripción de la traslación de Enoc, sugiriendo que la vida de Enoc ejemplifica perfectamente lo que significa tener el tipo de fe que agrada a Dios. Judas también referencia a Enoc en su epístola, pero se enfoca en el ministerio profético de Enoc más que en su traslación. Judas versículos 14 y 15 registran: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta referencia muestra que el ministerio profético de Enoc tenía significancia duradera mucho más allá de su propio tiempo. El juicio que predijo no era solo sobre el diluvio. Era sobre el juicio final, cuando el Señor mismo regresaría a la tierra.
Enoc había visto miles de años hacia el futuro y profetizado sobre eventos que afectarían toda la historia humana. El hecho de que los escritores del Nuevo Testamento incluyeran estas referencias a Enoc muestra cuán importante permaneció su testimonio incluso miles de años después de su traslación. Su vida continuó sirviendo como ejemplo de lo que era posible cuando los seres humanos elegían caminar cerca de Dios. Su fe continuó desafiando e inspirando a las personas a buscar ese mismo tipo de relación íntima con su Creador. El ejemplo perdurable de Enoc de comunión íntima con Dios ha hablado a innumerables generaciones de creyentes a lo largo de la historia. En cada era, cuando las personas se han preguntado si realmente es posible conocer a Dios personalmente, han podido mirar hacia atrás al ejemplo de Enoc y encontrar aliento. Aquí había un hombre que no solo creía en Dios o lo adoraba desde lejos. Realmente caminaba y hablaba con Dios como un amigo. Este ejemplo ha sido particularmente poderoso durante tiempos de oscuridad espiritual o persecución. Cuando los creyentes han enfrentado oposición por su fe, han podido recordar a Enoc, quien vivió fielmente en un mundo que rápidamente se alejaba de Dios. Cuando las personas se han preguntado si su devoción diaria a Dios realmente importa, han podido pensar en Enoc, cuyas caminatas diarias con Dios eventualmente lo llevaron a su traslación al cielo. La vida de Enoc también proporciona esperanza para el futuro. Su traslación fue un adelanto de lo que espera a todos los que caminen fielmente con Dios. Mientras la mayoría experimentará la muerte física, el ejemplo de Enoc muestra que la muerte no es el fin. Hay algo más allá de esta vida y Dios tiene el poder de llevar a su pueblo consigo. 1 Tesalonicenses 4:17 habla de un día futuro cuando los creyentes vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor, un evento que hace eco de la traslación de Enoc. Las implicaciones prácticas del ejemplo de Enoc son profundas. Nos muestra que es posible vivir en este mundo sin ser consumido por sus valores y prioridades. Demuestra que la comunión diaria con Dios puede transformar a una persona ordinaria en alguien extraordinario. Prueba que Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente, no necesariamente con bendiciones materiales, sino con algo mucho más valioso, relación íntima con el Creador del universo. Quizás lo más importante, la vida de Enoc nos recuerda que el objetivo final de la existencia humana no es el éxito, la riqueza, la fama o el logro. Es la comunión con Dios. Todo lo demás en la vida es temporal, pero la relación que construimos con nuestro Creador dura para siempre. Enoc descubrió esta verdad temprano en su vida y se dedicó completamente a cultivar esa relación. El resultado fue una vida tan agradable a Dios que la muerte misma fue superada. Hoy, miles de años después de que Enoc caminara por la tierra, su ejemplo continúa desafiando e inspirando en un mundo que a menudo parece tan oscuro y corrupto como el que Enoc vivió. Su testimonio nos recuerda que todavía es posible caminar con Dios. Su traslación nos da esperanza de que esta vida no es todo lo que hay. Y sus profecías nos recuerdan que Dios finalmente triunfará sobre todo mal. El hombre que caminó con Dios continúa señalando el camino para todos los que desean seguir sus pasos. Si esta increíble historia de fe, comunión y amistad divina ha tocado tu corazón, te animo a suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas asombrosas que fortalecerán tu fe y profundizarán tu relación con Dios. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando subamos nuevo contenido que pueda transformar tu viaje espiritual. Y por favor, no guardes esta increíble historia para ti. Comparte este video con tu familia, amigos y cualquiera que necesite oír sobre la esperanza y posibilidad que viene de caminar con Dios. Juntos, podemos esparcir estas verdades eternas que tienen el poder de cambiar vidas y acercar a las personas a su Creador. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la notable vida de Enoc. Hasta la próxima, que seas inspirado a caminar cerca de Dios, tal como Enoc lo hizo hace miles de años. Dios te bendiga.